Usted que pone atención a la palabra de Dios a estos tiempos finales. Nos es un gozo estar con ustedes por este medio. Sea usted bienvenido una vez más en estos estudios vitales para nuestra salvación. Gracias por seguir analizando esta serie de estudio. Hoy estamos tratando la parte número 2 de nuestro estudio, el sellamiento del pueblo de Dios. Muy bien, apreciables hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, les invito que nos pongamos de rodillas para orar. Vamos a orar. Amante Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, oh Señor, depositamos nuestras vidas en sus manos. Gracias, oh Señor, por enviar a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros. Oh Señor, le rogamos que nos dé sabiduría e inteligencia. Perdone nuestra iniquidad y ayúdenos a avanzar en nuestro diario vivir. Que usted pueda poner su sello en nuestra frente y todos aquellos que quieran hacer su voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos sus bendiciones. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En nuestro estudio pasado, estudiamos que no todos los que guardan el sábado serán sellados con el sello del Dios vivo, como está escrito en el libro Maranata, el Señor viene, en la página 238, que dice así la inspiración. Dice así: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar en este texto que no todos los que guardaron el sábado, dice la inspiración, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Por qué no seremos sellados? Por el simple hecho que este sello es un sello especial. El sello del Dios vivo va a ser puesto para aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia. Este sello es para aquellos atalayas que están dando un mensaje dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Usted quiere tener este sello? ¿Quién se les pondrá ese sello del Dios vivo? ¿Cómo lo hará el Señor nuestro Dios para poner el sello de Él en su frente de sus siervos? ¿Podremos ver ese sello? Todas estas preguntas lo vamos a aclarar en el transcurso de esta serie. Pero primero vamos a aclarar la primera pregunta. ¿A quiénes se les pondrá ese sello del Dios vivo? Ya que no todos, dice la inspiración, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Entonces, hermanos, este sello del Dios vivo se les va a poner a un pueblo especial, pero es un pueblo guardador del sábado. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y pongamos mucha atención a esto. Apocalipsis 7
del 1 al 4. La inspiración dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. En la Biblia dice así de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Que subía de donde sale el sol, dice la inspiración. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos y hermanas, despertemos ante el llamado de Dios. Los únicos sellados con el sello del Dios vivo, dice la Santa Escritura, que lo tendrán los 144,000. ¿Podremos saber quiénes serán sellados? Queridos hermanos, la inspiración claramente dice que los sellados serán los 144,000. Ahora, nosotros, ¿podemos decir quiénes serán los sellados? ¿Será que podemos hacer esa pregunta y decir quiénes van a ser sellados y quiénes no? ¿Nosotros podemos decir eso? La respuesta, queridos hermanos, lo vamos a analizar en el libro titulado Mensaje Selecto, tomo 1, página 205. Dice la inspiración de la siguiente manera, en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 205, y dice así, hablando de los 144,000. Dice así: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tenga que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como: ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Queridos hermanos, la respuesta es: no podemos saber quiénes serán sellados, pero sí habrá 144,000 sellados, que ellos sí lo sabrán cuando sean sellados, cuando sean elegidos por Dios. Muchas personas, muchos teólogos, eruditos, líderes, utilizan esta cita de la sierva del Señor para decir que no se estudie el tema de los 144,000. Pero esta cita no dice que no se estudie, al contrario, dice que dejemos en la iglesia de presentar fábulas, suposiciones, dejemos de poner teoría más teoría. Todos aquellos que están dando teorías, suposiciones, Dios no los está guiando. Dejemos de suponer, mucho menos que no está enseñado en la Biblia. Pero encontramos que los 144,000 está enseñado en la Biblia. Encontramos que los 144,000 serán sellados con el sello del Dios vivo.
Por eso es importante estudiar el tema de los 144,000. Nosotros no podemos decir quiénes van a ser los 144,000. El hermano Perengano no va a ser de los 144,000. El hermano Sultano, él sí es de los 144,000. Eso no debemos decir, no debemos estar nosotros diciendo qué constituye trigo y qué constituye cizaña. Pero sí habrá 144,000, porque la inspiración termina diciendo: fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Entonces, ¿por qué no han venido los 144,000? Es clara la inspiración que no todos los que guardan el sábado serán sellados con el sello del Dios vivo. Y si los 144,000 son los que serán sellados con el sello del Dios vivo, ¿por qué no están los 144,000? Apreciables hermanos, ¿por qué? Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2 y pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 y 2. Dice la inspiración así. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenían el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar. Así dice la inspiración. La palabra de Dios claramente dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Podemos notar que hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Por qué no han venido los 144,000 hermanos y hermanas? Porque están siendo detenidos los 4 vientos de la tierra. Ahora, queridos hermanos, estos vientos que están siendo detenidos son los mismos vientos de Daniel 7:2. Leamos en el libro de Daniel, en la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 2. ¿Será lo mismo? Vamos a leerlo. Dice así: Daniel comenzó su relato diciendo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo irrumpieron o combatían en el gran mar. Podemos notar, queridos hermanos, que hay 4 vientos combatiendo en la gran mar. Estos vientos de Daniel que están combatiendo en la gran mar, que vienen del cielo, serán los mismos vientos que están siendo detenidos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. ¿Qué representan los vientos de Daniel? Vamos a leer, queridos hermanos, el conflicto de los siglos en la página 493 y nos va a dar la respuesta. En el libro Conflicto de los siglos, página 493. Dice la inspiración de la siguiente manera, 493. Vamos a empezar del 492. Dice: los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17,
15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Es claro notar que los 4 vientos de Daniel 7:2 representan luchas y guerra. Desde los anales de la historia del pueblo de Dios, en esta tierra registran las grandes batallas por el predominio de las naciones, para gobernar el mundo desde los tiempos, de aquellos tiempos pasados. Por ejemplo, está registrada la invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén, la guerra de los medos y persa para conquistar a Babilonia, Grecia, Alejandro Magno, cuando conquistó a los medos y los persas, Roma imperial en el afán de conquistar el mundo, el periodo de la Edad Media, las cruzadas, Roma papal, también el mundo árabe conquistando y queriendo recuperar la tierra de Palestina. De igual manera, las guerras que se han venido desarrollando, la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. También recordemos la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de Adolfo Hitler hasta estos últimos días. Las guerras están aumentando continuamente. Hoy, en estos tiempos, Rusia contra Ucrania, la guerra protegiendo la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus aliados. Queridos hermanos, todos estos conflictos bélicos han estado desarrollándose a través de la historia del mundo. Los vientos de Daniel capítulo 7, verso 2, hasta el día de hoy siguen sueltos. Mas sin embargo, los vientos de Apocalipsis 7:1 todavía están siendo detenidos. Queridos hermanos, ¿qué representarán los vientos de Apocalipsis 7:1? Vamos a leer en el libro Testimonios para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 142. Dice la inspiración: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto, estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que ha habido nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de trabajar. Queridos hermanos, este texto que aparece en la inspiración nos enseña que estos vientos estuvieron a punto de soltarse en California. Solo fue una amenaza. ¿Cuál será ese decreto que prohibirá el hombre comprar o vender? ¿Cuál es ese decreto, queridos hermanos? No es otro decreto que la ley dominical. Queridos hermanos, las leyes dominicales estuvieron a punto de soltarse en California, pero fue solo un simulacro. Estos vientos que están siendo detenidos son las leyes dominicales. Muy pronto serán soltados en este mundo y Dios ayude a su pueblo. Esta ley se pondrá en vigencia en todo el mundo. Por eso Dios ha de tener 144,000
sellados con el sello del Dios vivo. Dios sellará a su pueblo para que pueda enfrentar la ley dominical. ¿Estamos preparados, hermanos? Es tan claro, hermano, que los que serán sellados con este sello del Dios vivo serán los 144,000, que saldrán de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué decimos eso, queridos hermanos? A continuación, hermanos, vamos a analizar lo siguiente. ¿De dónde ha de salir los 144,000? En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, la palabra de Dios nos lo dice. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, dice la palabra: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así dice la palabra del Señor. Los 144,000 serán sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No puede ser el Israel antiguo, porque el Israel antiguo no se había escrito el libro de Apocalipsis en ese tiempo. El libro de Apocalipsis es para el tiempo del fin, principalmente cuando hemos descubierto que estos vientos que están siendo detenidos representan las leyes dominicales. La profecía nos está enseñando que no puede ser el Israel antiguo, tiene que ser el Israel espiritual. Veamos qué dice la inspiración de lo que sucedió en el tiempo profético, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santísimo en el año 1844. Cuando empezó el juicio investigador, nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, a quienes se les consideró como israelitas en ese tiempo. Vamos a analizar una cita del Espíritu de Profecía, que el título lleva del Espíritu de Profecía, la puerta abierta y cerrada, de la visión del día 24 de marzo de 1849. Esto se encuentra en el libro Primeros Escritos, página 42. Ponga mucha atención a esto. Esto nos va a ayudar para saber a quién se refiere el Israel de hoy. Página 42. Dice así la inspiración, página 42. La puerta abierta y cerrada. Dice así: el 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsan, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó dentro del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel ahora. La inspiración, hermano, en el año 1849 está declarando que la fe del pueblo de Israel que llega ahora en el lugar santísimo es nuestro pueblo adventista del séptimo día. Es claro, mis hermanos, que es el Israel moderno, nuestra iglesia adventista del séptimo día.
Es el Israel de hoy. Es un pueblo que se le ha dado la verdad del sábado. Somos tan privilegiados. Como no todos los que guarden el sábado serán sellados con el sello del Dios vivo, quiere decir que cuando nosotros hablamos del tema de los 144,000, ellos, si son israelitas, también sus nombres serán escritos allá en el libro de Dios. Se tiene que terminar la obra del juicio investigador y Dios ha de sellar a 144,000. Esto es lo que se le llama el juicio de los vivos, porque los 144,000 no pasarán por la muerte. También Dios ha de salvar a su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Todos estos estudios los vamos a seguir analizando. Ahora la pregunta es, ¿será este número 144,000 literal o simbólico? Apreciables hermanos, este número es literal, ya que no todos los que guardan el sábado tendrán el sello del Dios viviente dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, este número es literal. Leamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, dice la inspiración: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La Biblia dice claramente, hermanos, y oí el número. La palabra en número significa que es literal. Cuando la palabra de Dios dice el número, se refiere literal. Si alguien tiene duda de que pueda ser simbólico, analicemos lo siguiente texto, Lucas capítulo 22, verso 3. Vamos a analizar este texto. Vamos a analizarlo. Lucas capítulo 22, verso 3. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 22, verso 3. Dice así la palabra de Dios, Lucas 22, 3. Dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariotes, el cual era uno del número de los 12. ¿Cuántos discípulos tuvo nuestro Señor Jesucristo? Tuvo 12. ¿Era simbólico o era literal? Era literal. Así es, Judas era uno de los 12 que andaba con nuestro Señor Jesucristo. En algunas Biblias omitieron la palabra el número. ¿Sabe usted eso? Hay algunas Biblias que omitieron la palabra el número. Sin embargo, en el original dice que Judas era uno del número de los 12. Lamentablemente, hermanos, también vamos a analizar una cita del Espíritu de Profecía en el libro Primeros Escritos, página 15. En español, hermano, en español dice así. Lo que ahorita vamos a leer va a ser algo sorprendente. En español dice: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Así dice en español. Hermanos, también fue omitida la palabra en número. En inglés dice: los santos vivientes 144,000 en número reconocieron y entendieron la voz. Así dice en inglés, usted puede rectificarlo. Pero le damos gracias a Dios, porque ahora en el libro titulado Cartas y Manuscritos de Elena de White, tomo 1, en la página 92 en español, trae algo sorprendente, hermanos. Aquí sí fue puesto originalmente como está escrito. La misma visión que se da en Primeros Escritos es la misma visión que registra este libro titulado Cartas y Manuscritos de Elena de White, tomo 1. Dice así: los santos vivientes 144,000 en número. Así dice la inspiración. Y si alguien tiene alguna duda,
en la página 99 del mismo libro en inglés. Aquí se encuentra una escritura y aquí precisamente habla 144,000 en número. Por lo tanto, son literales. Apreciables hermanos y hermanas que nos escuchan, la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos declara que esta compañía es literal. Vamos a leer otra cita más en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. La inspiración dice, y fue el número de los que lamieron las aguas llevándolo con la mano hacia la boca. El número fueron 300 los que lamieron las aguas llevándola con la mano a la boca. No dice creo que fue 300 o pienso que fue como 300 o pueden ser 300. Así no dice la palabra de Dios. Dice fue el número 300, ni uno más ni uno menos, por lo cual es literal. Ahora queridos hermanos, que sabemos que los 144,000 son literales, ellos son los siervos de Dios, que nuestro Padre Celestial le pondrá su sello vivo en ellos en su frente, y son fieles adventistas del séptimo día. Ahora, queridos hermanos, la pregunta es, ¿dónde serán sellados? Veamos la siguiente cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, dice de la siguiente manera, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, vamos a leer esta cita, ¿qué dice la inspiración? Dice así la inspiración, queridos hermanos. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor, la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La obra final que se hace en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Dios ha de terminar su gracia primero en la iglesia adventista del séptimo día. Y la obra final es que tendrá 144,000 en su iglesia primero. No en el mundo, sino solo los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en nuestra iglesia adventista del séptimo día serán sellados con el sello del Dios vivo. Para ver cómo serán sellados los 144,000 dentro de la iglesia, leamos el capítulo 9 de Ezequiel, como nos ha sugerido el espíritu de profecía. Leamos Ezequiel 9.
Esto, queridos hermanos, lo vamos a leer y lo vamos a estudiar en nuestro siguiente estudio. ¿Cómo serán sellados el pueblo de Dios? Si son 144,000, cuando el día de hoy somos millones de adventistas del séptimo día. ¿Cómo va a ser esto? Lo veremos en nuestro siguiente estudio. ¿Cómo será sellado el pueblo de Dios para obtener 144,000? No se lo pierda, la parte número 3 de nuestro estudio. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.